Bueno, mis queridos amigos, nuestro invitado del día de hoy, Luis Peroso Cervantes, es historiador, es poeta, es editor y conoce la historia de este país, pero además le lleva el termómetro, le lleva el pulso al día a día venezolano. Luis, hacía yo una referencia en la reflexión, y bienvenido al programa, sobre el tema de lo corto que fue la democracia venezolana, digamos, la democracia esa llamada punto fijista, fue una democracia de 40 años y ya vamos a cumplir del 1830 al 2030 200 años de república con muy poca democracia. Yo quisiera escudriñar contigo qué ha pasado que en Venezuela ha costado tanto construir un sistema republicano de libertades, de derechos y deberes de los ciudadanos que consoliden un país que pueda avanzar, y nuestra historia ha sido como una especie de arritmia donde sube y baja el nivel de estabilidad política. Te escuchamos. Mira, es interesante que el día de ayer María Corina Machado señalase la irresponsabilidad de las élites venezolanas con la construcción de la democracia. Y regularmente vemos en la línea cronológica de la historia venezolana, vemos los nombres de quienes gobiernan, pero no nos damos cuenta cuáles son las familias o cuáles son los grupos de poder que han mantenido a esas personas en la silla presidencial. Y yo creo que la gente que estaba interesada en que se desarrollase un proceso democrático en Venezuela fueron aquellos que estructuraron su pensamiento de relevo y que eran las familias o los intereses que estaban de acuerdo con aquel golpe de Estado del 18 de octubre del año 1945. Esa gente que después tuvo que esperar a que cayera Pérez Jiménez un 23 de enero, bueno, apostó por un proceso democrático y por un país que tuviese un comercio más fluido con los Estados Unidos, que lograse nacionalizar la industria petrolera y particularizarla para los intereses nacionales, y crearon un mundo económico en torno a la prosperidad y a la democracia, entre comillas, porque bueno, democracia no es solamente ir a votar, democracia es aceptar que el otro existe, democracia es darle espacio de participación a las minorías, democracia son muchísimas otras cosas además del proceso electoral. Entonces, hoy y en toda la historia de Venezuela nos hemos visto con familias o élites acomodadas que prefieren mantener a un grupo en el poder con tal de que les permitan hacer y deshacer más allá de la ley, con aquella frase que tú citas todo el tiempo de Juan Vicente Gómez, ¿no? Para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. Entonces, este es un país sin ley donde hoy la boliburguesía, es decir, los amigos económicos del gobierno, hacen y deshacen con el país sin importarle las leyes, sin importarle los aranceles, sin importarle los beneficios de importación y exportación. No les importan absolutamente nada a los amigos del gobierno, que hacen y deshacen y se vuelven millonarios, y son los que tienen los carros lujosos, las grandes casas, y viven como si fuesen reyes o jeques en Venezuela, mientras que el pueblo, que es el mismo pueblo que pasó hambre con Simón Bolívar, hoy sigue pasando hambre en los barrios del oeste de Maracaibo. Ahora, fíjate tú, Luis, a modo de crítica y de autocrítica, bueno, autocrítica no, de crítica, en la democracia punto fijista, yo le escuché hace tiempo, y esto lo he repetido muchas veces, a Joan Manuel Serrat le preguntaron sobre el caso venezolano del gobierno de Hugo Chávez y de la democracia, o de lo que llaman la democracia, y Joan Manuel Serrat dijo en aquel momento: aquellos son los polvos que nos trajeron a estos lodos, porque en la democracia, desde Gómez, no, desde mucho antes, uno escucha los apellidos Revenga, los apellidos Tinoco, los apellidos Brillenburg, son los mismos señores que han gobernado al país desde prácticamente la colonia. Son los que llamaban en la época colonial los grandes cacaos, y en la época más moderna los amos del valle. O sea, tampoco Pero, la democracia pudo satisfacer, no fue tan igualitaria como el pero modelo hubo que cambios, tenemos ahora, que tampoco es igualitario. hubo cambios en esas estructuras, Juan Carlos. Date cuenta que con Gómez, es decir, con la llegada del liberalismo amarillo, con la llegada de los andinos al poder,
con esa revolución restauradora que rompió al siglo XX en dos. No fue la muerte de Gómez la que rompe al siglo XX en dos, es la conquista de una clase política del interior del país, es decir, de los gochos, de los merideños y de los tachirenses. La conquista del poder de esa gente cambia la burguesía que gobierna y empieza a formarse una nueva clase política integrada por los apellidos de los andinos, pero que se empezaron a enrazar con italianos. Ahí comienzan a nacer nuestras raigambres italianas, porque Italia en esa misma época empieza a traer inmigrantes y no va a ser la burguesía local la que tome el poder, sino hasta llegada a la democracia y el pacto de punto fijo y el equilibrio político que produjo el bipartidismo, que le dio hacinamiento y que le dio cabida a otra élite política que había pactado con el gomecismo y que fue desplazada por los militares, por Pérez Jiménez, y que finalmente se entroniza con el bipartidismo Adeco Copellano. Hoy gobierna una clase política completamente diferente, una clase política, digo yo, burguesa, completamente diferente a la de hace 40 o 50 años, a la que entró en el poder con los adecos y con los copellanos el 23 de enero. Hoy gobierna una clase política hecha en revolución. Es decir, hoy los que andan en las supercamionetas, los que tienen las casas y las quintas, los que compraron son nuevos rostros de otra genética y son las grandes burguesías árabes, los grandes consorcios árabes que no tenían poder aquí. Es decir, bueno, en su momento, disculpa que te interrumpa, Nicolás Maduro dijo, cuando era presidente de la Asamblea Nacional, dijo, vamos a hacer nuestra propia burguesía. Y ayer María Corina se quejaba con dolor de que las élites abandonaron nuevamente a el país para aliarse con el sistema, para no decir el régimen, con el sistema. Es que para Chávez ser rico es malo porque tú no eras el rico y los que te apoyaban no eran los ricos. Ahora, para Nicolás Maduro, ser rico es muy bueno porque los ricos son los amigos tuyos, son los familiares tuyos o los que están haciendo negocio contigo, que es el gran problema de la burguesía, de la boliburguesía. Ya hoy estamos en una sociedad capitalista, Venezuela, y vemos las medidas liberales que toma Nicolás Maduro para defender la empresa, para defender los bancos. ¿Por qué? Porque está beneficiando a los dueños de los bancos y a sus amigos, que son la nueva burguesía. Al retorno, te vi esta mañana en la caminata, en la marcha opositora en Maracaibo. Vamos a hablar del fenómeno que se está produciendo en este momento en Venezuela, de la posibilidad o no de una alternancia en el poder. Y vuelvo y te repito, esa frase de María Corina creo que le salió como del alma, porque ella pertenece a una familia de la élite y ella misma dice, la élite ha abandonado al país. Al retorno con el poeta Luis Peroso Cervantes, cierra este segmento Evelyn Castro. Evelyn, hay una frase que creo que es de Teodoro, lo malo de esto es lo bueno que se está poniendo. ¿Cómo ves la cosa en este momento? Tenemos unos 4 minutos para escucharte hablar del momentum político que está viviendo Venezuela. Mira, Venezuela hoy está infectada de esperanza. Tiene este virus que es peligroso porque si no logramos hacer las cosas bien, y cuando no se trata bien la esperanza, termina en la tristeza del pueblo y en la apatía, que es lo que más beneficia al gobierno de Nicolás. Cuando la gente se cansa y tiene como única opción irse del país. Hoy hay gente que dice, me quedo, lucho, voy a las elecciones y sea por quien sea que ponga María Corina o la que ella diga, nosotros vamos a votar por ella, dice la gente, ¿no? La gente hoy sabe que hay un cambio político que es pacífico, que es electoral, una ruta de la cual no nos va a sacar nadie, no vamos a caer en violencia ni en provocación, no vamos a permitir que el chavismo y su furia bolivariana, que es una forma de terrorismo, que es una forma de sembrar miedo y de perseguir a los que pensamos diferentes, bueno, nos lleven a un campo diferente que no sea el campo electoral y el cambio pacífico que debemos construir
todos los venezolanos. Entonces, ahora, Luis, pero soplar no es hacer botellas. El proceso de negociación. Ayer María Corina dijo, Maduro tarde o temprano va a tener que negociar conmigo. Luego de lo que hemos visto ayer y hoy, ¿tú crees que haya ánimos de negocio, de negociación en el gobierno de Maduro? Mira, cuando haya más comandos del cambio en paz, más comandos de la unidad en cada uno de los barrios de este país, haya más comandos que VCHES, en ese momento Maduro va a tener que sentarse a negociar con María Corina. María Corina tiene que convertir ese liderazgo en un liderazgo colectivo. Tiene que convertir ese liderazgo en un liderazgo que le pertenezca a los ciudadanos y que cada señora y cada hombre o mujer y joven que quiera el cambio político en Venezuela organice su comando de campaña en su barrio, en su centro electoral, en su parroquia y se empodere del cambio. En ese momento Maduro va a estar obligado a negociar con María Corina y con toda la oposición que va a estar representada, por supuesto, en ella, que es la que ganó la primaria. Y si no puede ser ella la candidata, estoy seguro de que se va a elegir a alguien de su confianza que pueda representarla en la victoria que vamos a tener todos, porque esto es una victoria de todos, no de individuos. Ahora, otra pregunta que tiene que ver con lo visto el día de hoy, por lo menos en la ciudad de Maracaibo. Casi todas eran franelas de partido. Con eso se logrará llegar a eso que tú indicas, a ese cambio. Mira, yo siento que lo que pasó hoy fue interesante porque fue un movimiento unitario. Todos los partidos que hace, 15 días se estaban cayendo a mordiscos en una elección primaria, que hace 3 meses, perdón, se estaban cayendo a mordiscos en la elección primaria, hoy marcharon juntos, caminaron y recorrieron el centro de la ciudad con un solo mensaje: queremos elecciones transparentes y libres. Es decir, el primer paso para construir la unidad está en hacer actos de unidad. Hoy Un Nuevo Tiempo, que es la principal fuerza política del Estado, encabezó esa marcha y la llevó hasta la Plaza Bolívar junto con todos los otros factores en armonía, en paz. Y ese es el mejor indicio para el cambio político. Y yo creo que ahora los ciudadanos tenemos que sumarnos a eso, es decir, no dejarle a los políticos la política, porque la política es muy importante y tenemos que empezar a organizar nuestros comandos de campaña en nuestras calles, nuestro comando de María Corina o nuestro comando del cambio en paz en los diferentes sectores, en mi barrio, en mi escuela, en mi lugar de trabajo, y empezar a llamar a los líderes de nuestra confianza para que nos acompañen en esa construcción de la herramienta micro que va a construir la herramienta macro, que es la elección presidencial. Bueno, Luis, te agradezco mucho tu participación en el programa el día de hoy. Luis Peroso Cervantes, historiador, poeta, editor y político, como ustedes bien lo han notado. Este programa